Bueno, hay libros que se leen y hay libros que construyen un país. Nunca más pertenece a esta categoría de libros que construyen un país. Hace más de varias décadas, septiembre de 1984, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, una comisión creada en 1983 para investigar las desapariciones en Argentina, que fue presidida por el escritor Ernesto Sábato y estuvo integrada por destacadas figuras del ámbito de la cultura, de la ciencia, de los derechos humanos, entre ellos René Favaloro, Magdalena Ruiz Guiñazú como comunicadora, Jaime de Nevares, el obispo de Neuquén, entre otros tantos. La CONADEP, esta comisión, entregó su informe al entonces presidente Raúl Alfonsín. No era un libro en el sentido tradicional, era una investigación dolorosa, urgente, necesaria por los tiempos que corrían. Era la primera vez que el Estado argentino, ya en democracia, reunía pruebas, testimonios, nombres para decir en voz alta lo que durante años había sido silencio y terror. Ese informe se llamó Nunca Más, y en ese título había algo más que palabras, había una decisión colectiva. Por lo que hizo la CONADEP no solo fue documentar el error, fue construir una verdad pública. Hasta ese momento, las desapariciones podían ser negadas o escondidas detrás del miedo. Y a partir de ese informe eso cambió. La sociedad argentina tuvo por primera vez un registro sistemático de lo que fue el terrorismo de Estado en la dictadura militar. Y ahí está uno de los puntos más importantes para reflexionar. El Nunca Más no nació como una consigna, nació como una prueba. La prueba está acá, con este libro, este informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El ejemplar que tengo yo es la tercera edición con 90.000 ejemplares vendidos. Después, con el tiempo, el Nunca Más se transformó en símbolo. En el histórico juicio a las juntas, el fiscal Estracera cerró su alegato con esa frase que todavía resuena: señores jueces, nunca más. En ese instante el informe dejó de ser solo un documento y pasó a ser un compromiso social. Un compromiso que hay que sostenerlo, como decíamos antes con Carmen, ¿no? Tanto costó volver a la democracia, retornar a la democracia, ahora hay que mantenerla y hay que sostenerla. Hoy, a 50 años del golpe de Estado en Argentina, el Nunca Más vuelve a interpelarnos, porque la memoria no es un terreno quieto, es un espacio en disputa. Hay discursos que relativizan, que niegan, que intentan reescribir lo que pasó. Y frente a eso, el valor de este libro se vuelve aún más grande. El sociólogo Emilio Krenzer lo explicó muy bien. El Nunca Más no solo habla del pasado, también define un horizonte hacia el futuro. Es una advertencia, pero también una brújula. Por eso, cuando hablamos de este libro, Nunca Más, no hablamos solo de historia, hablamos de democracia, hablamos de los límites que una sociedad decide no volver a cruzar. El Nunca Más nos recuerda que el horror existió, que estuvo planificado, que fue ejecutado desde el Estado. Pero sobre todo nos recuerda que hubo una decisión colectiva de decir basta. Y quizá la pregunta más importante hoy no es qué significa esa frase, sino si estamos dispuestos a sostenerla. Porque Nunca Más no es solo memoria, Nunca Más es responsabilidad. Este libro, Nunca Más, esta tercera edición que tengo, que saqué de mi biblioteca y que está en un lugar muy cercano a la mano de uno, ¿no? Porque de vez en cuando agarro algún fragmento de lo que está escrito y está documentado en este libro, en estas páginas, en estas 500 páginas prácticamente, para recordar lo que fueron esos momentos y para que nunca más vuelva a ocurrir. Y bueno, sostengamos la democracia ante todos los embates. Nunca más.